tal, chicos? Habida cuenta de que en la clase del jueves no pudimos terminar a tiempo la explicación o el repaso del tema 16, os dejo este pequeño vídeo para que podáis analizar los aspectos más importantes del bloque 3, que sería relativo a la Directiva Europea sobre eficiencia energética. El objetivo que persigue esta norma principalmente es reducir el consumo de energía, estableciendo una serie de pautas para los años 2014, 2020 y 2030. A relación de lo que puede suponer preguntas en el examen oficial, pues yo diría que no más de una. Vale, ten en cuenta además que este año el volumen de temario es enorme. Si tuviera que circunscribirme a lo que sería importante para este tema, son tres apartados. Uno, las definiciones, que son unas cuantas. Dos, a quién se aplica y a quién no, sobre todo a quién no. Y tres, el sistema de contadores inteligentes que obliga al cliente a notificar la lectura o la autolectura del contador y si no, pues permite un consumo estimado a la compañía, en este caso comercializadora de los servicios. ¿Vale? Y luego, por otra parte, también permiten los contadores inteligentes, en teoría, guardar un histórico del consumo para poder auditar. Esta directiva, por tanto, como os decía hace un momento, en el ámbito de la Unión Europea, del año 2012, lo que ha hecho es cambiar por completo las reglas del mercado. Ha cambiado las reglas del mercado precisamente porque habréis visto la proliferación de vehículos, en este caso eléctricos, híbridos, microhíbridos, habréis visto que todos los electrodomésticos tienen pegatinas con lo que sería el consumo de energía, habréis visto también en este caso todo lo que sería relativo a fijarse muchísimo en la eficiencia energética de cada uno de los electrodomésticos que compramos y todo esto viene determinado porque la directiva, por un lado, fija unas definiciones y por otro lado, fija unos incentivos a que se sustituya de manera progresiva las fuentes de energía que emiten carbono por otras que sean, en este caso, sostenibles o ecosostenibles. ¿Vale? Por tanto, aquí esto es compatible primero con lo que sería el libre mercado, en segundo lugar, eliminar los objetivos para poder llegar con esa energía a todos los consumidores y establecer en ese sentido pues, unos objetivos a conseguir por cada uno de los Estados miembros. Recordad que como la directiva solo fija fines, lo que serían los medios para conseguirlos los establecería cada Estado miembro. ¿Vale? Esto quiere decir que esto es un acuerdo de mínimos, por lo que si a un Estado quiere poner políticas más restrictivas, también lo podría hacer. Por lo tanto, os decía que es importante para el examen oficial todo lo que serían las definiciones. Aquí debéis tener cuidado, sobre todo en aquellas que se pueden parecer entre sí. ¿Vale? La definición de energía, de ahorro de energía, la eficiencia energética, el consumo de energía final o de energía primaria, se distinguen entre sí por las palabras claves que damos a cada uno. Energía, genéricamente hablando, es todo tipo de producto energético, combustible, calor o forma de energía que se pueda en este caso comercializar. El consumo de energía primaria es el consumo que hace un país de manera bruta, excluido en este caso el consumo que no es energético. El consumidor de energía final, pues no, el consumo de energía final en este caso es lo que se suministra a la industria, al transporte, a los particulares y al sector privado. Por otra parte, tenemos en cuenta también la eficiencia energética, que es sobre lo que pivota toda esta norma. Principalmente sería esta la relación entre la producción de un rendimiento y el gasto que supone esto. ¿Vale? Por tanto, cuanto más eficiente energéticamente es un electrodoméstico, me produce el mismo servicio con un menor coste, en este caso un menor gasto de energía. Por otra parte, el ahorro, pues muy sencillo. Si yo cambio un electrodoméstico de clase G por uno de clase AAA+, tengo un ahorro de energía. Por lo tanto, la energía ahorrada es la diferencia entre el antes y el después de la aplicación de medidas que mejoren esta eficiencia. ¿Vale? Por otra parte, ahí tenéis una pegatina de eficiencia energética, estaría el servicio energético. Esto es el beneficio, la utilidad que una nueva tecnología energéticamente eficiente supone para lo que es el consumidor. En cuanto a lo que serían administraciones, pues todo lo que ponga organismo público, administración central, nos va a tener dentro de la definición la característica de o poder adjudicador, organismo administrativo o ente de derecho público. Por otra parte, deciros también en este caso que en cuanto a normativa, pues cuando veamos norma europea, la palabra clave de la definición va a ser la norma. ¿Vale? La norma, por tanto, sería en ese sentido la que nos puede indicar pues, la palabra clave, al igual que en ese sentido, cuando hablamos de autoridad pública de ejecución, debemos pensar siempre en un organismo que sea de derecho público. La actividad privada no puede ejecutar esta normativa. Por otra parte, la directiva lo que busca es la producción, en este caso,
Por otra parte, perdón, que estaba ahí, me llamaron por teléfono y me cortaron la grabación de la clase. Os decía por otra parte también que el cliente final puede utilizar sus medios económicos a través de los incentivos que produce esta directiva para mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones, de sus vehículos, de los electrodomésticos y demás. Y esto se llamaría actuación individual. La actuación individual, en este sentido, se complementa también en este caso con la opción de las diferentes opciones energéticas que se pueden poner a la venta en el mercado, porque esta directiva también hace que se liberalicen los servicios de suministro de energía. Y aquí debemos distinguir el que distribuye la energía y el que me la vende. El que distribuye es el que hace el transporte de la energía, dígase en este caso la luz. Pensemos aquí, en España el distribuidor de energía a nivel nacional es Unión Fenosa Distribución, y la empresa minorista de venta de energía son todas las que salen en la televisión. Total Energies, Yoigo, Naturgy, 40.000 empresas que a día de hoy nos venden cualquier tipo de energía, dígase luz o gas, incluidos los combustibles. Y luego tendríamos al tonto que paga, que seríamos todos nosotros, tanto las personas físicas como las jurídicas, que lo que hacen es comprar, ¿vale? En este caso la energía. Igualmente, debemos tener en cuenta que si yo quiero cambiar una caldera y poner una instalación, por ejemplo, en cuanto a la calefacción, de suelo radiante por agua, tengo que acudir a ¿dónde? A un proveedor de servicios energéticos, a una empresa, tanto autónoma, persona física como jurídica, que lo que hace es o bien prestar un servicio energético o bien también me vende, en este caso las medidas de... Ahí os dejaba la distinción, y esto no lo debéis confundir en el examen, precisamente entre lo que es el distribuidor y lo que es el vendedor. Por otra parte, deciros también en este caso que establece la directiva un sistema de auditorías para comprobar o conocer cuáles son los datos de consumo y poder también saber si es posible ahorrar, cuantificar medidas de ahorro. La directiva también nos indica cuál es la definición de PYME, y en este caso la misma que recoge el Código de Comercio, es decir, la PYME sería toda empresa que tenga menos de 250 trabajadores. Y luego, por otra parte, debemos tener en cuenta también que no tenga un volumen anual de ventas que no pase de 50 millones de euros o también en el que la balanza anual no exceda de 43. Bueno, por lo tanto, esto es lo mismo que la normativa interna española. Por otra parte, cuando yo le compro, en este caso, a Naturgy o le compro a Total Energies un contrato y pongo la tarifa a 0,13 el kilovatio, lo que hago es un contrato de rendimiento energético. Igualmente, sabéis también que las viviendas desde hace un tiempo tienen la obligación, más en concreto desde el año 2020, tienen dos obligaciones. Una, que sería en este caso el establecimiento de contadores inteligentes, y dos, que tengan en este caso sistemas de calefacción individuales. Por tanto, aquí esto sería también importante que lo recordéis. Por tanto, el contador individual es capaz de medir el consumo de energía y proporciona más información que el que daba vueltas y iba girando según el consumo de kilovatios, y por tanto puede transmitir la información por medios de tecnologías de la información y de la comunicación, cosa que antes pues, no se podía. Ahí lo tenéis la diferencia entre el anterior y los nuevos, ¿vale? Que además permite un historial de consumos y que esté disponible para poder hacer una auditoría. Por otra parte, debemos tener en cuenta también pues, que la demanda de energía debe ser justificable precisamente cuando no supere esas necesidades de calefacción o de refrigeración, que de no recurrirse a la cogeneración se satisfaría en este caso con productos de energía distintos a la cogeneración de energía. ¿Y esto de la cogeneración qué es? Pues la utilización de fuentes de energía renovables y no renovables, que es lo que recogemos por aquí. Por tanto, las no renovables, las que emiten carbono a la atmósfera, y las renovables, las que no lo emiten, ¿vale? Y luego de aquí nos interesaría poco más de este tipo de definiciones, ¿vale? Y nos iríamos en este caso a las que sí interesan. Uno, sistema urbano eficiente de calefacción, todo sistema urbano que o bien calienta o bien enfría, utilizando al menos la mitad de la energía renovable. Y también nos pasaría lo mismo con el 50% de lo que sea el calor residual. Imaginemos, por ejemplo, que queda en una estancia cuando yo la calefacto, y luego también un 75% de calor cogenerado o un 50% de la combinación de todos los tipos de energía o de calor que vemos aquí. Igualmente os decía, por tanto, que la calefacción y la refrigeración individual eficiente es una obligación que establece la directiva, y por tanto todas las comunidades de propietarios a día de hoy tienen que tener ya sistemas de contador individual, tanto para lo que sería la luz, que ya la tienen, como también en este caso para las fuentes de refrigeración o de calor, ¿vale? ¿Esto qué supone? Pues que muchas comunidades de propietarios habrán sustituido sus antiguas calderas de gasoil por calderas de gas o de condensación, y esto conlleva un coste. Cuando la renovación de estos equipos supera el 50% del coste de inversión a lo que sería una unidad nueva, es decir, actualizo una instalación, entonces hablaríamos de una renovación sustancial. Interesaría aquí que recordéis, por tanto, los porcentajes. Por otra parte, como os podéis imaginar, la directiva lo que hace es intentar comparar sobre lo que sería el consumo emitiendo carbono a la atmósfera, cuánto puedo conseguir a través de fuentes de energías que sean sostenibles o renovables. Aquí, por tanto, nos habla de la figura de la MTEP. ¿Esto qué es? Pues esto básicamente son
toneladas equivalentes de petróleo, es decir, quemar, en este caso, combustibles fósiles para obtener energía. Por lo tanto, aquí nos habla, en este caso, pues que en 2020 no debería ser superior a 1.474 toneladas equivalentes de petróleo en cuanto a lo que es energía primaria o a 1.078 en energía final. Se cumplió 2020 y no se cumplió el objetivo, como viene siendo en este caso habitual en este tipo de cuestiones. Por otra parte, ahí os dejaba la definición, ¿vale? Como veis, pues nos pedía en ese sentido un poquito la necesidad de revisar estos valores y ya, como vieron que en el año 2020 no lo consiguieron, pues de los 1.074 toneladas equivalentes de petróleo que se pedían para 2020, pues ahora nos habla de que nos iremos a 1.273 en el año 2030, es decir, pasando por el medio 10 años más en los que en teoría vamos a mejorar mucho el sistema, siguen siendo toneladas de petróleo equivalentes más o menos similares, ¿vale? Por lo tanto, complicado. Bueno, ¿qué más nos interesa de aquí? Bueno, pues nos interesa especialmente que la primera institución que tiene que dar ejemplo de la utilización de fuentes de energía sostenibles es la administración pública. De tal manera que desde 2014, por lo menos el 3% de los edificios públicos se calienten o se enfríen, en este caso con sistemas, en este caso eficientes, ¿vale? Por otra parte, como la administración tiene en su catálogo una grandísima cantidad de edificios de superficie, en definitiva, útil, debemos tener en cuenta que hay algunos a los que no se puede aplicar. ¿A la Catedral de Santiago le puede aplicar esta medida? No es obligatorio. ¿A un cuartel de la Guardia Civil, a un cuartel de las Fuerzas Armadas, a la Administración Central que tenga fines de defensa nacional, dígase el CNI? Tampoco. Por tanto, ¿los pabellones de un cuartel pueden tener calefacción de gasoil? Sí. BCRA tiene calefacción de gasoil porque estaría aplicándosele la excepción número 2 de la directiva. Al igual que, como os decía anteriormente, lugares de culto, actividades religiosas o también edificios que tengan especial valor arquitectónico. ¿Para ello qué hay que saber? Pues primero tener un inventario de los diferentes edificios públicos que tiene la administración y aplicar, por tanto, esas medidas que nos indica la propia directiva a partir del año 2014. Por otra parte, debemos tener en cuenta también, en principio, que cada Estado miembro de la Unión Europea tiene que establecer una serie de obligaciones para mejorar la eficiencia energética. Si alguno vais a tener en mente comprar un edificio o comprar un piso en los próximos años, veréis que el constructor se va a preocupar por obtener, en este caso, calificaciones energéticas para sus viviendas bajas, dígase B o A. ¿Por qué? Primero, porque la hipoteca que vais a pedir para comprar el piso, que seguro que la tenéis que pedir, el sueldo de guardia no da para pagar en efectivo los pisos, va a daros una bonificación en la hipoteca si tenéis un edificio sostenible. Además, esto va a suponer también que la administración pública os haga deducciones en los impuestos cuando compréis edificios que son eficientes a nivel energético. Y veréis también que, por ejemplo, las zonas comunes, como puede ser la luz o el agua, se calientan o se utilizan a través de fuentes renovables. Sabéis que la parte superior de los edificios nuevos suele tener paneles solares, precisamente pues para evitar acudir a las fuentes de energía que queman petróleo, que queman combustibles fósiles, para obtener, por ejemplo, por la luz de un pasillo, de una edificación, en lo que sean las zonas comunes, ¿vale? Por lo tanto, aquí, como veis, el Estado miembro de la Unión va a buscar que se obtenga este objetivo de diferentes maneras. ¿Cómo se van a actuar? Uno, aplicando impuestos a lo que más emite CO2. Dos, reduciendo impuestos a aquello que sea eficiente. Tres, estableciendo obligaciones a nivel legal. Cuatro, estableciendo normas que busquen precisamente la eficiencia energética de los edificios. Aquí iríamos a través del Código Técnico de la Edificación, que obliga a que el agua y la luz de las zonas comunes de un edificio sea obtenida con medios renovables o con eficiencia energética. Y cinco, colocar un etiquetado, en este caso, que sea obligatorio y aplicable. Si queréis comprar un piso, no os pueden vender, no hay posibilidad de escriturarlo sin la certificación de la calificación energética. Si queréis alquilar, el contrato de arrendamiento no es legal si no aporta la etiqueta energética de la vivienda. Por lo tanto, esto es obligatorio, ¿vale? Igualmente, debemos tener en cuenta que también se va a enseñar a la gente a utilizar este tipo de medidas. Por otra parte, deciros también que a la hora de facilitar a las compañías energéticas la distribución y la compra o la venta de la energía, ahora se traslada la obligación de mirar el contador no a la empresa que me vende la energía, sino al cliente final. Por tanto, el cliente final es el que tiene que tener de manera obligatoria un contador electrónico y sustituir a los que antiguamente no podían, en este caso, o no eran rentables en cuanto a lo que era el suministro de información. Habréis visto que desde que hay contadores electrónicos todo el mundo pagamos muchísimo más por la energía. Y a pesar de que antes era un mercado oligopolístico, es decir, había 4 o 5 empresas que podían darnos la luz, antiguamente solo una, Unión Fenosa, ahora resulta que hay 40.000 y los precios no bajan. Bueno, al contrario, pagamos la luz más cara que nunca. ¿Por qué? Porque la inversión en fuentes renovables es carísima. Montar un parque eólico cuesta una millonada y eso se traslada a la factura de la persona o del cliente final, ¿vale?
Y luego en todos los edificios nuevos ya sería obligatorio instalar este tipo de contadores sin posibilidad de ponerlos. ¿Qué es aquí importante? Primero, que hasta 2016 era obligatorio y luego, como la gente se pasó por el forro esta obligación, pues lo tuvieron que ampliar hasta el año 2020, ¿vale? En el tema de las calefacciones individuales. Por tanto, esta moratoria, esta perspectiva inicial de 2016 fue imposible de conseguir porque hay que modificar estructuras que cuestan una pasta y no todas las comunidades de propietarios lo pueden hacer. Por lo tanto, en principio, la idea es que, uno, el contador de la luz es individual y las fuentes de energía de la calefacción tienen que ser individuales desde 31 de diciembre de 2016 y como nadie lo cumplió, se pasó en este caso a hacer una prórroga hasta el año 2020. Por lo tanto, desde 2020, sí, ¿de acuerdo? Por otra parte, ¿esto a qué se aplica? Se aplica al agua caliente y se aplica en este caso, evidentemente, al calor, tanto de las zonas individuales de las viviendas propiamente dichas como de las zonas comunes. Por otra parte, como os decía, en cuanto a lo que es la facturación, el contador tiene que tener la posibilidad de tener un histórico de consumo, como mínimo de los 3 años anteriores, en este caso, a lo que será la última lectura. Y luego, el cliente tiene la obligación de hacer una autolectura de lo que ha consumido y facilitarlo a su compañía que le vende, en este caso, la energía. No al suministrador, sino a la minorista, es decir, a que le vende la energía de manera minorista. ¿Qué ocurre si yo no le comunico, en este caso, cuánto he consumido? Pues no pasa nada. Si no le comunico la lectura, me hace el consumo estimado. Entonces me viene una factura de gas de 200 euros. ¿Vale? Por lo tanto, luego yo tengo que reclamar, de ahí cantidad a tanto alzado, nunca reclaman hacia abajo, solamente lo hacen hacia arriba. Tú presentas la reclamación y dentro de 2, 3 o 4 meses te dan la razón y te devuelven parte. ¿Vale? Esto es como funciona a día de hoy. Y en principio, de esta directiva, pues yo creo que de aquí poco más os puede interesar al objeto de examen. ¿Vale? Así que por lo demás, una pregunta en el examen final, casi seguro, o bien, en este caso, las definiciones, los contadores inteligentes o las medidas aplicables para lo que sería la eficiencia energética. ¿Vale? Así que por mi parte, pues nada más. Espero que os haya sido útil la clase.